Acá me estoy conectando con Facebook también. Estamos simultáneos Zoom y Facebook en este momento. Así que bueno, bienvenidos a todos los que participan. Hoy un poco nos convoca una parashá que se llama Vayerá. El nombre es muy potente, significa y se reveló. Uno por ahí no presta mucha atención, ve que es algo que pasó al primer judío, Abraham. La parashá tiene muchas enseñanzas y detalles y cuestiones que suceden, pero arranca con toda la parashá. Arranca con una revelación divina, arranca con una revelación de Dios. Y lo más interesante de todo esto, antes hablábamos un poquito antes que nos conectamos, de que había un sol muy fuerte. Ahí sí había calentamiento global. Cuando se reveló Hashem a Abraham, está escrito que Hashem sacó el sol de la funda como en el futuro. Por eso, ¿para qué? Para que Abraham no se tenga que molestar, porque él era un muy buen anfitrión y la gente se hospedaba en lo de él. Entonces había un calor tan intenso que no había viajeros. Al no haber viajeros, Abraham podía estar tranquilo y recuperarse del milá. Pero así todo, está escrito que a pesar del calor, Abraham dejó el aire acondicionado y salió a la calle igual, ¿sí? Es un verano en Asunción, en Paraguay, un poquito de calor así había. Y Abraham salió a la calle a buscar ahí hacia afuera algún transeúnte. Y lo interesante es que la revelación divina está asociada ahí al calor intenso también. Pero bueno, esta parashá justamente habla mucho de esto. Mucho está el tema de la revelación muy presente. Incluso cuando uno estudia un poquito profundo el hasidismo, ve que Abraham está sentado cuando recibe esa revelación. Estar sentado significa que podía absorber esa revelación divina, porque si nos fijamos en lo que sabemos de Abraham hasta ahora, Abraham recibió una revelación divina y mantenerse firme y en equilibrio. Y a partir de que él se hace el Brit Milá, él puede recibir la revelación divina y dice que estaba sentado en la puerta ahí al calor del día, estaba sentado. En hebreo la palabra sentado, yoshev, está muy asociada a mantener el equilibrio, mantener de alguna manera la fuerza. Nosotros vemos que tiene una revelación divina y puede absorberla, puede procesarla. Gracias a que él se saca un obstáculo que tenía, algo que lo obstruía, que era justamente el milá, ¿no? Esto que él se quitó su propio tzimtzum, se quitó su propia reducción, su obstrucción, se quitó algo que no le permitía avanzar en el camino de Hashem hasta que Hashem le dio la orden. Y esto es un poco la continuidad del título, lo queremos estudiar hoy, ¿por qué nos acostumbramos a la oscuridad? Es decir, más allá de que a veces puede Dios libre pasar de que un yudí se olvide momentáneamente cuál es su misión en el mundo y que en este planeta Tierra, en este lugar de ocultamiento, todo nuestro trabajo es revelarnos con B larga para poder revelar con B corta. ¿Sí? Es un poco el punto, revelar la presencia de Dios, igualar lo que son las alturas superiores con este mundo físico inferior. Y si prestamos atención, y esto lo vemos en Abraham, y las primeras cosas que conocemos en Abraham lo primero que hizo es quitarse esa obstrucción. Esa obstrucción, esto que impide que esa revelación divina se manifieste. Y esto es un poco este inicio de un judío, siempre se pregunta por qué el judío no nació ya circuncidado, hay chicos que nacen circuncidados, ¿por qué? Uno apenas nace ya tiene que hacer un arreglito, saca el auto de la concesionaria y ya lo tiene que llevar al mecánico enseguida, a los pocos kilómetros. ¿Por qué? Porque esto del Brit Milá es una muestra realmente, es el inicio y la raíz de lo que es toda la vida en este mundo físico. Quitarnos las cosas que nos obstruyen el paso de la divinidad. Entonces, todas las mitzvot, todo el estudio de Torah, todo lo que nosotros hacemos, los desafíos que vivimos, las pruebas que tenemos, es todo quitar esta obstrucción, es todo quitar de alguna manera este ocultamiento. Pero ¿qué pasa? Somos humanos y trabajamos dentro de un cuerpo. Tenemos también un Yetzer Hará, un mal instinto que de alguna manera nos aqueja
nos desvía para otro lado. Pero toda la cuestión que nosotros tenemos es no dejarnos mimetizar con el ambiente, no materializarnos, no pensar que nuestra vida pasa por lo físico, sino siempre trascender y revelar. Que esto es un poco el sentido de lo que es Vayerá y reveló. Esto es todo el sentido de lo que nosotros, estudiamos en referencia a estas semanas de la Torá. Para avanzar, que es la semana pasada, Lej Lejá, como una vez les conté que el Rebbe enseñó hace más de 30 años, una correlación entre los títulos de las Parshiot en el primer libro, ¿no? Como Lej Lejá está primero, que significa andar, trascender, avanzar, y después viene Vayerá, ¿por qué es este avance de la vida? ¿Por qué es este progreso? Para finalmente llegar a la revelación. Y este tema revelatorio, ¿sí? Como el Rebbe enseña el último año, que tenemos enseñanzas en el Bar Malhut, hace 30 años, en 1991, en octubre, así igual que en esta época que estamos viviendo ahora. Él enseñó que este versículo, Vayerá Elab Hashem, se le reveló a él, Hashem, dice él, no dice quién, todos sabemos que es Abraham, porque Abraham era el que estaba ahí. Se le reveló a él, es un versículo aplicable a todos los Yudim, a todos los judíos. Esta cuestión revelatoria es algo que tiene que estar presente en la conciencia de uno. Hoy me traje un machete porque quiero compartir unas palabras del Rebbe que son sensacionales y no me quiero perder ni una letra ni un punto de lo que el Rebbe dice en cuanto a esta cuestión. Es decir, que todo el sentido de revelar es atraer algo de muy arriba para que se manifieste en las capas más bajas. Y como les decía antes, esto Abraham lo logró con el precepto, con el mandamiento de la circuncisión. Y de acá entiende cada judío que cumple y está relacionado con esta mitzvah, que esta mitzvah lo primero que posibilita es una revelación del alma en el cuerpo del judío. Y una influencia del alma en el cuerpo, como dijimos antes. El prepucio materialmente o el prepucio espiritual, lo que se llama el prepucio del corazón, son obstruyen, como que toman el lugar de la obstrucción, de no dejar que algo se manifieste. Y ese retiro, tanto de los dos lugares que la Torá habla del prepucio, tanto del alma como de que sería el Brit Milá en el hombre, o tanto el prepucio del corazón, son los que posibilitan ese torrente, esa descarga de divinidad en este lugar que a primera vista, porque lo voy a aclarar, a primera vista parece carente de revelación. Y esto existe en todos los judíos, hasta incluso de pequeños. Por ejemplo, cuando come, cuando reza, cuando bebe en su casa y en todas las cosas. Es decir, en el hasidismo se explica mucho un tema que es un poco polémico y que cuesta entenderlo, que el ocultamiento divino es en cuanto a su nombre, a su energía, a su luz, pero no a su esencia. Que todo lo que nosotros tenemos acá, cierta falta de capacidad para decodificar a Hashem, para poder verlo, para poder sentirlo, es en cuanto a su irradiación, en cuanto a la energía que le aporta a este mundo, a la vida. Pero en cuanto a lo que es su esencia, no hay ningún tipo de obstáculo. Está escrito que la esencia está de manifiesto. Entonces todo el trabajo que nosotros tenemos para llegar a esto, para descubrirlo, para que también nos motive y nos cambie en la vida, lo primero es saberlo, ¿sí? Primero hay que saberlo, porque si no lo sabemos, siquiera lo exploramos. Como muchos ejemplos que se dan, que muchas veces vieron cuando uno compra un aparato nuevo de tecnología y viene alguien y te dice, che, pero no le usás esta función, y uno ni enterado tenía. El otro día lo vi con la botella de aceite. La botella de aceite tiene una tapita que se le saca, pero en realidad se le saca para volverla a poner al revés, para que la salida del aceite sea más limpia y que no salpique y sea más gradual y se dosifique el aceite. Toda la vida usando botellas de aceite sin saber cuál era la función de una tapita inferior que tenía bajo la tapa superior. Acá lo mismo, nosotros tenemos un alma y tal vez no sabemos todas las funciones operativas que tiene el alma.
todas las capacidades que tiene el alma. Por eso tuvo que venir el hasidismo y empezar a enseñarnos todos los poderes que tenemos en el alma. Y no solamente esto, como vamos a ver más adelante, el poder que tiene esta generación en particular, el poder del alma que tenemos nosotros, ¿sí? Los auténticos decadentes, la última generación, la más decadente de la historia, tiene poderes, ¿sí? Y utilidades en el alma que se revelaron justo ahora en nosotros. Y repito, sí, en nosotros, funciones que no se habían revelado nunca en la historia. Y luego de que cada judío sabe que él tiene este tipo de revelación, él tiene que desear ver como Abraham vio. Que esto es lo que nos tiene que pasar un poco, ¿no? Cuando gritamos Mashiach, ¿sí? No estamos gritando Mashiach porque las expensas solo vinieron muy caras, o porque tenemos muchas deudas, o porque grite que venga Mashiach. Mashiach significa, el clamor por Mashiach es el clamor porque no soportamos un mundo de mentira, un mundo de ocultamiento, donde el creador, el poder real, no se manifiesta, no se vislumbra. Realmente como ser humano, y más cuando la persona es joven, que protesta y siempre está a favor de la verdad y de lo justo y de lo que corresponde y de la honestidad, ¿sí? También esto tiene que ver, que ayer no se manifiesta en el mundo, es una injusticia muy grande. El galut es una injusticia muy grande. Y tenemos que tener este deseo, ¿sí? Como vemos en la Parshá, tenemos que tener este anhelo de ver divinidad en este mundo, no ver divinidad en el Gan Eden, como muchos hacen planes de ahorro para ver divinidad en el Gan Eden, ¿sí? Allá en el Olam Abba. No, ver divinidad acá, cada uno en el lugar donde vive, en el mundo físico. Y como esto está narrado, el Rebbe cuenta una historia que es muy conocida del quinto Rebbe de Chabad, el Rebbe Rajab, que cuando era chiquitito, tenía 4 o 5 años, se puso a llorar. Y muy interesante, pues justo el Rebbe Rajab es el que más explica, y en detalle amplísimo, las funciones increíbles que tiene nuestra generación, la generación de Mashiach. Como siempre el Rebbe la llama, la última generación del exilio y la primera de la redención. Y él se puso a llorar y decía, ¿por qué él no ve la revelación divina que tuvo Abraham? Ya era un pibe, bueno, era un hijo de Rebbe, nieto de Rebbe, bisnieto de Rebbe, ¿sí? Tataranieto de Rebbe, etc. Y descendiente del rey David. Así que, ¿cómo no va a llorar? Pero este llanto es un llanto real. Y como siempre decimos, si nos enteramos de esto y esto se transmitió y los Rebbes no lo conservaron en secreto, si no lo difundieron, es porque alguna relación con nosotros tiene. Y esta visión de la revelación se produce a través de que, ¿cómo logramos llegar a esto? Primero tenemos que saber que existe, número 1. Después tenemos que saber que tenemos los poderes para lograrlo, número 2. Número 3, tenemos que saber cuál es el método, ¿sí? El método para llegar a eso. Y el método es una de las mitzvot que el Alter Rebbe, el primer Rebbe de Chabad, nombra en el Tania, que es santificarse, consagrarse en lo mundano, que a pesar de que vivimos en un cuerpo y tenemos necesidades físicas, nuestra relación con la materia debe ser espiritual. Entonces, eso significa consagrarse, la palabra consagración, o sacralizar algo, realmente darle un sentido superior, incluso a las actividades mundanas. Esa es la forma de afinarse y empezar a ver. Y esto es también el contenido de los días que estamos viviendo en este mes de Heshvan. Nosotros nos estamos acercando, esta noche empieza, si Dios quiere, el 13 de Heshvan, y nos vamos acercando a fechas muy interesantes. Una fecha que el Rebbe hace 30 años, en la última Sijá, les contaba, destacó que es el 18 de Mar Heshvan, que es la vida de Mar Heshvan. Después tenemos el 20, que es el cumpleaños de este Rebbe que estamos contando la historia de cuando era chico. Entonces, el mes de Mar Heshvan, como vimos la semana anterior, este mes que aparentemente está vacío de fiestas, este mes con el que pasamos de un extremo a otro, de un mes lleno de festividades, a un mes que todos los días son igualitos, todos los días son sin festividad, que no registran nada. Pasamos de la máxima santidad al mundo más bajo, no hay ninguna fiesta. Entonces este mes justamente simboliza esto.
apenas te cargas de poderes en el mes de las festividades, en el mes de Tishrei, apenas te nutrís de todos los poderes que te dieron cada uno de los días sensacionales del mes anterior, llevas todos estos poderes, llevas todas estas fuerzas a todas las capas de tu vida, que esto es el contenido del mes que estamos viviendo. Y todo este tema, toda esta tarea, número 1, repito, el trabajo de saber que existe esto, saber que hay acceso, saber que tenemos que llegar a esta cuestión de entender que tiene que haber una revelación de divinidad y tenemos que ansiar eso, saber que tenemos los poderes y buscar el método para eso. Todo esto finalmente está relacionado, por supuesto, con la llegada del Mashiach, con la redención. El Rebbe explica todo este trabajo de búsqueda de Hashem. El Rebbe habla incluso de los niños, cómo los niños ven la esencia divina. El niño no tiene toda la complejidad del adulto y por eso llega a la verdad directo, sin complejidades, sin vueltas. Para un niño, cuando le explicas la idea de Hashem, la incorpora enseguida, se nutre de eso, respira eso, transpira eso. Entonces, y así el Rebbe nombra en estas semanas un famoso Mekubal, un famoso cabalista, Rabbi Yitzhak Bar Sheshet, que era alumno del Rif. El Rif es Rabbi Yitzhak Alfasi, uno de los codificadores de la Torah oral, junto a Maimónides y el Rosh. Este era un cabalista que decía y rezaba: yo quiero rezar a Hashem con la mente de un niño. Un cabalista conoce todo, vamos a decir, los métodos y todos los caminos para empezar a explorar y descubrir a Hashem, pero él quería dejar todo ese conocimiento de lado. Quería quitarse el bosque y quería conectarse a Hashem con la pureza de un niño, sin complejidad. Así quería conectarse. Y por supuesto, dice el Rebbe, todo esto está relacionado con la redención. Cada yudí tiene una chispa de Mashiach. Este es un tema sabido. Lo más profundo de tu ser, lo más profundo de tu vida, se llama la chispa del Mashiach. Y como decíamos que todo nuestro trabajo, y ya lo vemos de un inicio, a los 8 días con la circuncisión, es quitar el bloqueo, quitarle, ¿sí?, descorchar, quitarle el corcho a la botella, quitar la obstrucción, ¿sí?, para que la divinidad, la revelación se incorpore. Por eso vemos que Abraham le hace jurar a Eliezer sobre el Brit Milá porque era sagrado. Y esto significa que la divinidad se incrustó en su cuerpo, como hoy en día en el cuerpo de cada judío. Es decir, que la divinidad perdura en uno. Ya no es un cuerpo común, sino es un cuerpo que tiene un sello divino. Por eso en las plegarias, inclusive en la bendición de las comidas, la Torah utiliza el verbo sellaste, hatamta al besarenu, sellaste sobre nuestra carne, porque se incorpora la divinidad en nosotros y no se despega. Y esta incorporación de la divinidad es la que posibilita de que seamos más finos y seamos más fértiles para que la divinidad ingrese en nosotros, se aloje, se instale y se fusione con nosotros. Por eso es que los judíos de esta generación, dice el Rebbe, tienen que hacer el esfuerzo y tienen todos los poderes para revelar lo más profundo de su ser, que es la chispa del Mashiach. Es decir, como nunca y por primera vez en la historia se habla abiertamente de que tenemos una chispa de Mashiach, porque somos los judíos de dicha generación, la generación del Mashiach, y hay que esforzarse en el cuerpo y en el mundo para revelar esto y traer Mashiach, y en especial desde que nació el Rebbe Rajab, el quinto Rebbe de Chabad, y en especial luego de que ya se culminó toda la tarea, el Rebbe esta semana se empieza a desarrollar una idea que la va a mantener durante algunos meses y cada vez la va a ampliar más, el tema de que se terminó el trabajo del pueblo judío, esto que había que refinar la materia, que había que despegar la cáscara del fruto, ¿sí? Se terminó el trabajo, todo lo que quiera dar la bienvenida al Mashiach, que el Rebbe lo presenta acá, este tema, ya se terminó toda la tarea y más en un año como este, dice el Rebbe, en especial en este año y en estos días. Era un año, como siempre les cuento, que se parece mucho a este, tiene prácticamente el mismo significado, un año de maravillas en todo. Y el Rebbe agrega algo más, ya que estamos hablando de que hay que hacer un esfuerzo y podemos, más allá de que estamos en la más profunda oscuridad y en la más profunda dificultad de la historia,
en el más profundo ocultamiento, dice, por primera vez tenemos la capacidad de revelar a Hashem como nunca existió en la historia. Y ya que tenemos esa capacidad de revelar a Hashem, ¿saben qué más? Hay algo más. Hay algo más que tenemos capacidad, es de saber de que el Mashiach ya existe en este mundo y está revelado en este mundo. Y así como tenemos esa capacidad ya para empezar a incorporar a Hashem en nuestra vida y empezar a notar su presencia y notar su manifestación en el mundo y ya consagrarnos y consagrar nuestra vida, ¿sí? Cada judío en particular consagrar su vida a esta tarea, conectándose con el líder de la generación, aprendiendo las enseñanzas y directivas para aplicar en la vida hoy en día, así como tenemos la capacidad como nunca tuvimos de realmente revelar a Hashem en el mundo, tenemos la capacidad para darnos cuenta que el Mashiach está y no solo que hay una existencia, sino que también una revelación. Y esto realmente es algo muy, muy fuerte que el Rebbe está diciendo. Cada judío tiene que saber, como les decía al principio, que este versículo inicial de que se le apareció a él Hashem, la intención es a cada uno de nosotros. Cuando nosotros leemos ahora la Parshá, no lo leemos como una historia vieja que trae un poquito de detalle de lo que eran nuestros antepasados, sino que lo leemos en una aplicación personal. Esto no estamos haciendo historia, ni estamos haciendo ninguna cuestión, digamos, de estudio de otro tipo de temas, sino que cuando la Torá dice la palabra Elav, a él, es una referencia personal y cada uno de nosotros tiene que tener ese deseo, ese anhelo. Pues no solamente ganas, pues podés tener ganas de algo, tenés ganas de comer helado y resulta que son las 10 de la noche y las únicas 2 heladerías kosher que hay en Buenos Aires ya están cerradas y te acordaste a las 10:05 y te quedaste sin helado. No tenías tantas ganas. Si tenés muchas ganas, ya lo estás programando conseguir el helado algunas horas antes. Acá lo mismo. Si realmente tenés ganas en serio de Mashiach, haces todo lo que depende de vos para verlo. Te movés, no tenés una espera pasiva, sino que te movés. Empezás a explorar todas las formas, cómo vos podés contribuir desde tu lugar para que se produzca la revelación. Y esto es un poco lo que el Rebbe trae, ¿no? Cómo tenemos que movilizarnos, cómo tenemos que trabajar y actuar para que la Geulá venga. El modo acorde que tenemos que pararnos en la vida, encima de todos nuestros pensamientos, encima de todos los fantasmitas que el Galut nos pone, como muchas veces estudiamos, el Galut te hace bu, como un fantasma, y la clave en nuestra época es no alarmarse. Y justamente una de las cosas que voy a traer acá, que Mashiach no es solo el trabajo de Mashiach en cuestiones culturales o de estudio o espirituales o religiosas, sino cuando estás comiendo, cuando estás bebiendo, en cada una de las áreas que estás viviendo, en eso está. Por eso el Rebbe trae el ejemplo famoso de que vos hoy a la noche podés comerte una buena cena, pero te quedás con apetito. No porque seas gordo como yo, que con una cena normal te quedás con hambre, sino porque te quedás con apetito porque querés comer los alimentos de la seguridad del Mashiach. Todos sabemos que cuando venga el Mashiach va a haber una gran fiesta, fantástica. Esta fiesta va a ser cuando venga el Mashiach. Va a haber leviatán, va a haber pescado, va a haber una buena carne, un buen vino que se está añejando al principio de la creación. Entonces dice el Rebbe, cuando vos comés y bebés hoy en día no te saciás. ¿Por qué? Porque estás hambriento todavía, querés comer un poquito, un filé de leviatán, querés gefilte fish de leviatán, querés comer un poco del yorabar, un asadito de yorabar, querés hacerle jaime un poco con el vino de la redención, con el vino que está reservándose, añejándose del principio de la creación. Y por eso, incluso cuando comés y bebés, dice Rebbe, está presente esto. Por eso esto no es una cuestión de fanatismo, sino es una cuestión vital, es una cuestión de búsqueda de la verdad. Y a nadie le van a decir fanático porque busque la verdad, porque busque
realmente el trasfondo y la profundidad de todo. Y esto es un poco lo que el Rebbe dice esta semana, con ayuda de Hashem, y es como nosotros, la enseñanza que nosotros tenemos, Sat Hashem, que sea para refugiar de todos los Yudim, para que sea para Parnasá, para realmente que ya venga el Mashiach esta semana de Mar Heshvan, que ya nos encontremos, Besat Hashem, con la revelación de Hashem, que nos encontremos todos con salud, Hashem unidos, en un gran baile, en una gran alegría, ahora que estamos atravesando estos días, realmente, así que bueno, nos vemos la próxima con ayuda de Hashem. Acá corto en Facebook.